Bueno, entonces, muy buenas tardes. Siendo las 6:19 de la tarde del día martes 12 de enero de 2021, iniciamos con la tercera webconferencia del curso Fundamentos de Redes Locales Inalámbricas. Y en esta parte vamos a hablar de lo que es la actividad de la fase 2, tiene que ver con lo que es la comparación de las tecnologías de redes locales inalámbricas o WLAN. Bueno, entonces como agenda, primero entonces vamos a ver un poco acerca de la guía de la actividad para ver cuáles son las actividades tanto individuales como colaborativas que hay que realizar en esta fase y también pues, lo que se tiene que realizar la entrega y los tiempos. Y luego vamos a ver un poco acerca de algunos temas que tienen que ver con la actividad. Pues vemos lo de la parte de las redes locales inalámbricas, vemos los diferentes tipos de configuración que se pueden realizar en las redes locales inalámbricas, una parte que tiene que ver con lo que es la seguridad y finalmente algo que tiene que ver con lo que es la ganancia en lo que son comunicaciones inalámbricas. Bueno, entonces, primero que todo, la parte de la guía a la actividad, pues como ya ustedes sabrán, pues normalmente la podemos descargar desde el campus virtual. Allá aparece en la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la fase 2 y pues está tanto en formato Word como también en formato PDF. ¿Listo? Entonces vamos a verlo aquí. Aquí está la descripción de la actividad, esta es la que ustedes descargan allá en formato PDF, aquí está totalmente todo. Tiene tanto el tipo de actividad, tiene también otra vez como la anterior, tiene una parte individual y una parte colaborativa. Y pues para realizarla tiene 4 semanas. Pues recuerden que ustedes ya entregaron la anterior actividad el 10 de enero, entonces a partir del 11 de enero, es decir, desde el día de ayer, inició esta actividad y pues se debe entregar el 7 de febrero. ¿Listo? Como siempre les recomiendo, entonces no se dejen llevar todo para lo último. Pues comiencen a hacer aportes, ya sea puede ser un avance semanal acerca del trabajo que tienen y eso, ya pues para que al final no les quede todo lo último y porque también recuerden que por la parte de lo que es por resolución, pues faltando menos de 3 días, pues los aportes ya no tienen validez, no son aceptados, perdón, o en este caso pues también no se realiza realimentación ya sobre ellos. Entonces para que aprovechen el tiempo antes de eso para que reciban cualquier realimentación. Listo, ¿qué se pretende con esta actividad? Se pretende pues que ustedes puedan analizar lo que son los elementos conceptuales que tienen que ver con los estándares en las comunicaciones inalámbricas, específicamente lo que tiene que ver con las redes locales inalámbricas o WLAN. Y pues en este caso, pues teniendo en cuenta lo que son reglas básicas y el cálculo de radioenlaces a través de lo que es el uso de antenas específicas para lo que son desarrollos o implementaciones de lo que son instalaciones de conectividad inalámbrica. Algunos temas que tenemos, entonces tenemos lo que es la arquitectura del estándar IEEE 802.11, que tiene que ver con lo que son las redes locales inalámbricas, lo que es propagación y atenuación inalámbrica, que ya ustedes lo han trabajado desde la fase anterior, y también lo que son antenas y patrones de radiación. Bueno, entonces, primero, ¿cuáles son estas actividades? Primero que todo, entonces, lo que ustedes se recomienda hacer, y pues obviamente sería bueno que lo hagan, es ir a ver esas referencias bibliográficas de la unidad 2. ¿Listo? Van, las leen, ahí ya están subidas en el campus virtual. Si tienen alguna inquietud, también la pueden realizar a través del foro de la parte donde ustedes también publican sus aportes. ¿Listo? Y pues obviamente van a responder pues estos puntos que se ponen a continuación y pues normalmente pues estos puntos pues no deben pasar de lo que es media página por pregunta. Listo, no es que sea una camisa de fuerza, pero pues también para que a veces no se tengan que extender tanto en una parte, sino que tienen que ser, como siempre les he dicho, tienen que ser breves y concisos. Pues obviamente, pues por ejemplo, en el primer punto pues tenemos una infografía, pues obviamente es muy difícil que quede muy pequeña, pero obviamente
pues el texto que está dentro de la infografía, como se los he dicho a través de las reglamentaciones, que muchas partes de ese texto que no haya mucho texto con tantas palabras, porque eso no permite que una infografía se pueda ver, se pueda visualizar, no es el objetivo de la infografía, que es tener un concepto general de lo que se está presentando, ¿ya? Y que sea fácil de leer y obviamente de una forma más gráfica. Entonces, bueno, en este caso, la infografía de qué trata, pues de lo que es de la familia del estándar 802.11. Incluso ustedes pueden haber visto que ya incluso un compañero en las primeras semanas, pues ya vio algunas características, hizo como una parte de lo que es esta infografía, de lo que tiene que ver pues con el estándar 802.11. Y en este obviamente pues van a presentar la descripción de cada una de estas partes de la familia de este estándar, ¿ya? Donde pues tengan en cuenta, por ejemplo, cuáles son las bandas de uso de cada una de esas familias del estándar, qué velocidad maneja, cuáles son las tecnologías de multiplexación y cuáles son los usos de cada una de las familias que pertenecen al estándar 802.11. Que como les digo, pues recuerden que eso tiene que ver con las redes locales inalámbricas. Ahora, en el segundo punto, van a tener que ver lo que es la pérdida de una señal de potencia, pues obviamente teniendo en cuenta, por una parte, pues las diferentes formas de la forma como se puede analizar el tipo de atenuación, de acuerdo, pues por ejemplo, un modelo matemático de pérdidas, como el que se presenta aquí en la guía, y obviamente, pues también teniendo en cuenta que hay una transmisión de señal inalámbrica en el primer piso pues la parte aquí, lo que sería la parte de las potencias. Entonces, digamos, tenemos de 100 milivatios y 50 milivatios. Y entonces, obviamente, en este caso es ver cuántos decibeles de potencia se pierden. ¿Listo? Obviamente, digamos, al inicio ustedes, si todavía tienen alguna duda con respecto a esto, pues obviamente la pueden hacer durante el foro, pero también les recomiendo primero leer las referencias bibliográficas para que, obviamente, ya tengan un mayor conocimiento de lo que van a preguntar o de lo que se está solicitando aquí. La siguiente parte es que, pues, teniendo en cuenta, pues, lo que se presentó anteriormente, en el punto anterior, y con las reglas de atenuación de una red inalámbrica local, que en este caso se utiliza una frecuencia de 2.4 GHz, pues, obviamente, pues, ustedes ya manejaron esta parte de lo que es la pérdida del espacio libre, listo, esta ecuación, ustedes ya la manejaron, ¿ya? Que normalmente se dice pues que para esta hay unas buenas reglas que luego pues ya se las di en la anterior presentación, en la anterior webconferencia, aquí en esta webconferencia también se las recuerdo de nuevo, y pues que dice pues obviamente pues se pierde 100 decibeles en el primer kilómetro. Entonces pues simplemente responder si son 6 kilómetros cuántos decibeles se estarían perdiendo. Luego van a realizar un cuadro comparativo de los tipos de antena que existen en el mercado para lo que es una conexión o una red local inalámbrica, un enlace WLAN, ¿listo? Y pues van a tener en cuenta pues diferentes fabricantes de antenas, como por ejemplo Cisco, Aruba, TP-Link, entre otros. ¿Listo? Pongan por favor pues también pues el fabricante, cuál es de la antena y diferentes tipos de antena. Bueno, eso con respecto a la parte individual. Ahora, en la parte colaborativa, por una parte, obviamente deben consolidar un único documento en donde pues van a incluir las respuestas de cada uno de los participantes, así como lo hicieron la anterior vez. Y además de esto, van a utilizar esta herramienta que es online, ¿listo? Esta herramienta es del fabricante Ubiquiti Networks, ¿listo? Y pues lo van a realizar pues para ese caso de uso que se les presenta aquí. ¿Listo? Entonces van a realizar la simulación de una red punto a punto, ¿listo? De equipos que trabajan en la banda de 2.4 GHz. Entonces, por ejemplo, aquí se les plantea algo así. Se plantea interconectar dos sedes, ¿listo? Entonces tiene la sede de la UNAD José Acevedo Gómez con la sede nacional José Celestino Mutis
Y pues para esto, obviamente, ¿qué deben hacer ustedes? Primero, tienen que investigar las coordenadas de cada sede para realizar la simulación de la herramienta. ¿Listo? Por ejemplo, necesitan las coordenadas para saber cuál es la distancia que hay entre estas sedes. También van a identificar el ancho de banda utilizado y la potencia requerida para la red. Y obviamente, pues también van a necesitar ajustar la potencia de la antena requerida. Esto lo hacen de forma individual. ¿Listo? Esta parte, esta simulación. Y luego van a socializar el resultado con imágenes en el foro, obviamente, y luego, pues, realizan sus aportes de esa parte y luego van a escoger una de estas imágenes. ¿Listo? Las que ustedes quieran. Y después de eso, de que ustedes seleccionen una, el dueño de esa imagen pues va a comentar los resultados y el resto deben pues explicar qué se puede hacer para mejorar, ¿listo? O qué tipo de correcciones se realizarían pues al enlace para realizar mejoras en esa conexión, ¿listo? Y finalmente, obviamente, pues también cuál sería la propuesta de ubicación del equipo de radiofrecuencia en caso de que pues alguno de ustedes considere que el lugar no es adecuado. Entonces, esto lo van a hacer en la parte colaborativa. Bueno, entonces, bueno, van a manejar los entornos, el entorno de conocimiento, pues toda la parte de las lecturas y el entorno de aprendizaje colaborativo, en donde vamos a tener la parte de los foros y obviamente pues también está el entorno de evaluación, pues para realizar la entrega. En la parte de los productos a entregar, pues obviamente pues los aportes individuales se hacen en el foro, ¿listo? Y pues obviamente cada uno de esos puntos individuales pues los van a consolidar en un mismo informe, así como lo realizaron la anterior vez. Y aparte de eso pues van a incluir también el desarrollo de la parte colaborativa. ¿Listo? Es, por ejemplo, entonces al final allá presentan cuál fue la imagen que ustedes seleccionaron y van presentando cuáles son los correctivos o cuáles son las mejores formas de hacer. En este caso, ¿qué les recomiendo yo? Seleccionar de todas las simulaciones que compartan los compañeros, seleccionen la que necesite realizar más correctivos. ¿Listo? Así ustedes también practican más en esa parte. Y obviamente, pues los puntos a tener en cuenta, las secciones, pues tenemos una portada, una introducción, los contenidos, conclusiones y recuerden las referencias bibliográficas en formato APA. Y finalmente, pues la entrega de este documento, pues debe ir nombrado como aparece aquí. Bueno, aquí debería ser fase 2, perdón. Esta debe ser fase 2. Y el documento, pues obviamente tiene que estar en formato PDF. ¿Listo? Bueno. Y bueno, esto es lo que siempre aparece, la parte de lo que es la participación, los roles a desarrollar. Recuerden lo del uso de referencias, siempre manejando las normas APA, tanto para la parte de el listado de referencias bibliográficas como para la parte de lo que son citaciones. Recuerden que las referencias bibliográficas se citan en la parte del documento. Esto les va a servir mucho para cuando ustedes estén realizando su documento de ya sea de pasantía, trabajo de grado, lo que necesiten. Siempre documentos formales necesitan esto. Y obviamente la parte de lo que son políticas de plagio, que hay que tener mucho cuidado con eso, no ir a copiar, pegar por allá las cosas textualmente, porque eso puede llevar a sanciones. En este caso, pues aquí, pues simplemente, pues sería a que se les dé un 0. Bueno, luego, tenemos los diferentes criterios de evaluación. Tienes un puntaje total de 60 puntos, como les muestro más abajo acá, y el cual se divide en lo que son 5 partes. La primera y las 3 primeras que tienen con la parte individual, que es con respecto a la parte de la infografía, pues tiene un puntaje de 10. Ese análisis matemático de los problemas tiene un puntaje de 15. Y finalmente el cuadro comparativo tiene un puntaje de 10. ¿Listo? Este análisis de matemático incluye tanto la parte de lo de la pérdida de potencia como también lo del que, pues digamos también la parte de lo que era el punto 2 y 3 que se presentaron aquí. ¿Listo? Por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, pues en la parte colaborativa tenemos lo del uso de esta herramienta online de simulación. ¿Listo? Que es la que aparece, la que se califica, pues obviamente la que ya aparece allá en el documento con todas sus
aportes y toda la parte de cuáles son los correctivos o cómo se podría mejorar. Y finalmente, pues obviamente lo que es conclusiones y bibliografía también entra dentro de la calificación, dentro de lo que sería el informe. Bueno, eso con respecto a esta parte. Entonces, sigamos ahora sí con lo que tiene que ver con los conceptos que ustedes van a manejar aquí, ¿listo? De una forma muy general, ¿cuáles son los conceptos que ustedes van a ver en esta fase? Primero, tenemos acerca de lo que son los principios de lo que son las redes de área local inalámbricas, ¿listo? O WLAN. WLAN pues significa Wireless Local Area Networks, ¿listo? ¿Qué es lo que significa redes de área local inalámbricas? Para que lo tengan en cuenta. Según la definición de estas redes de área local inalámbricas, son un sistema de comunicación que transmite y recibe datos utilizando ondas electromagnéticas, aunque también es posible que sea con luz infrarroja. Esto utilizan estas ondas electromagnéticas o esta luz infrarroja en lugar de lo que normalmente se utiliza en lo que son las redes de área local tradicionales o convencionales, que son, por ejemplo, el par trenzado, el cable coaxial o la fibra óptica. Estas redes locales inalámbricas proporcionan conectividad inalámbrica de igual a igual, por eso también pues, se les conoce como peer-to-peer, dentro de un edificio o en un área de cobertura. ¿Listo? Entonces, acá abajo vemos, por ejemplo, en donde tenemos aquí un dispositivo, que es el que nos realiza toda la parte de la red de área local inalámbrica. Vean que acá, pues obviamente tenemos conexiones de cableadas, donde, por ejemplo, estos dos computadores de escritorio se conectan a este router inalámbrico, por así decirlo. Se conectan a través de, por ejemplo, puede ser a través de par trenzado, ¿listo? Y este de acá se conecta al internet, puede ser, por ejemplo, bueno, con el modem también puede ser a través de par trenzado y el modem ya se puede conectar a internet, ya puede ser por fibra óptica o por cable coaxial, pero todos estos dispositivos de acá, obviamente, pues los estamos conectando a través de lo que son, a través de lo que es la red local inalámbrica. ¿Listo? Bueno. Entonces, y estas redes inalámbricas de área local son redes que comúnmente cubren distancias desde los 10 hasta los 100 metros, ¿listo? Y obviamente esta pequeña cobertura tiene una menor potencia de transmisión que a menudo permite el uso de bandas de frecuencia sin licencia. Vamos a ver después cuando veamos los estándares, normalmente cuáles son las bandas de frecuencia que normalmente se utilizan. Lo que son estos tipos de redes inalámbricas de área local no necesitan un medio físico guiado, ¿listo? Como lo dijimos anteriormente, no utilizan nada de cable coaxial, nada de par trenzado, nada de fibra óptica, ¿no? Sino que lo que utilizan son ondas electromagnéticas o ondas de radio, ¿listo? O también, como dijimos, también pueden utilizar lo que son infrarrojos. ¿Para qué? Pues para llevar la información de un punto a otro. Al hablar de lo que son ondas de radio, como ya vimos anteriormente, nos estamos refiriendo normalmente a lo que son portadoras de radio. ¿Listo? Entonces, estas portadoras de radio lo que hacen es llevar la información, es decir, sobre estas portadoras de radio va la información. Y pues obviamente, pues este nombre de portadoras de radio se les conoce así pues porque realizan la función de llevar lo que es la energía a un receptor remoto. Diferentes características de estas redes son que, como ya lo dijimos, utiliza tecnología radiofrecuencia y esto permite que haya una mayor movilidad a los usuarios, pues porque obviamente minimiza lo que son las conexiones cableadas. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, si nosotros conectamos nuestro portátil a nuestro modem a través de, por ejemplo, a través del par trenzado, pues obviamente no nos podemos ir a otro lado, pues porque obviamente estaríamos limitados por ese cable. Mientras que si nos conectamos a través de la red local inalámbrica, pues normalmente que ustedes conocen como el Wi-Fi, pues obviamente podemos estar trabajando en cualquiera de nuestras áreas, por ejemplo, en este caso de nuestro hogar, por ejemplo, y movernos de un lugar a otro. Obviamente, pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pues, obviamente, el pro, la movilidad,
El contra, que podemos estar en algunos casos, podemos, si nuestro hogar es muy grande, pues podemos encontrar que en algunas áreas no nos va a coger bien la red inalámbrica y en ese caso, pues obviamente lo que necesitamos es el uso de lo que son repetidores o también conocidos como puntos de extensión. Bueno, cada día se reconocen más este tipo de redes en un amplio número de negocios y se augura una gran extensión de las mismas. Antes era muy difícil encontrar pues, conexiones inalámbricas. Normalmente, por ejemplo, en universidades normalmente estaba la conexión inalámbrica dentro de los laboratorios. Pero ahorita ya vemos que, por ejemplo, los campus, lo que son las universidades, lo que son las empresas y eso, a través incluso de los pasillos de las universidades, de las empresas, incluso ahorita también pues con esta parte de conectividad, pues ya el gobierno pone hasta puntos de acceso en los parques para que la gente pues tenga conectividad. Como habíamos dicho, utilizan ondas electromagnéticas como medio de transmisión y pues esta red es un sistema de comunicación de datos flexible muy utilizado como alternativa a lo que es esta red tradicional o la LAN cableada y pues como una extensión de esta, es decir, a donde no podemos llegar con esta, en donde pues no podemos ir a tirar más cable porque pues tendríamos que pasar sobre muros o romper muros y eso pues obviamente podemos utilizar este tipo de redes locales inalámbricas. Entonces, como les decía, existen diferentes ventajas respecto a la red tradicional, ¿listo? Y pues entre ellas encontramos lo que es la movilidad, que pues nos permite lo que es información en tiempo real en cualquier lugar, ya sea de una organización, de una empresa, de una universidad, para todo usuario de la red, ¿listo? También está la parte de lo que es la facilidad de instalación, como les decía, evita tener que realizar obras para lo que sea, para lo que es el cableado, es decir, para tirar cable así sea por muros, por techos y todo eso, pues no hay necesidad de hacer eso. Flexibilidad también nos ofrece porque nos permite llegar donde el cable no puede. También la parte de escalabilidad, porque el cambio de topología de red es sencillo y trata igual pequeñas y grandes redes. ¿Qué pasa con esta parte de la topología de red? Pues obviamente como es una red inalámbrica, pues simplemente modificando su antena nosotros podemos modificar la parte de cómo nosotros queremos direccionar las ondas electromagnéticas, a dónde queremos llegar y eso. Y si en algún momento necesitamos poner ese punto de acceso en otra parte, pues es muy sencillo hacerlo. ¿Listo? No es tan difícil como, por ejemplo, y pues obviamente la parte de topología, pues porque todos los usuarios están conectados a esta red inalámbrica y no es algo como, por ejemplo, en la parte cableada, que si nosotros, digamos, tuvimos que cambiar de un laboratorio a otro, pues tenemos que llevar todos los equipos para otro lado y comunicarlos con ellos y eso no, a través de la red inalámbrica simplemente llevamos los equipos y no tenemos que ir a acondicionar toda esa parte de la red. También la parte que utiliza un espectro magnético de acceso público y pues obviamente está la parte del precio, pero en este caso pues se deja un poco así como entre interrogantes, porque hay casos en los cuales pues puede ser mucho mejor, pero también hay casos en los cuales puede ser un poco más costoso. Eso ya depende del tipo de infraestructura que se quiera montar. Ahora sí, por eso la parte de lo que son las desventajas. ¿Listo? Tenemos también la parte de desventajas y las desventajas o inconvenientes, pues se encuentra, por ejemplo, la velocidad de transmisión y alcance. Ya, entonces, por ejemplo, dependemos mucho de a veces de, por ejemplo, de los objetos que hay en medio. ¿Listo? Si nosotros, o otras redes que estén funcionando también en el mismo medio, por ejemplo, si tenemos dos puntos de acceso cercanos que están utilizando el mismo canal y obviamente utilizan la misma frecuencia, pues puede haber interferencia entre ellos y eso nos puede causar interrupciones en el servicio. Lo mismo con respecto, por ejemplo, si utilizamos, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, que no recomiendan poner lo que son estos puntos de acceso cerca de lo que son, por ejemplo, microondas o también los teléfonos inalámbricos. ¿Por qué? Porque ellos también utilizan las mismas bandas de frecuencia para eso y pueden interferir con el servicio. ¿Listo?
Y obviamente, pues la parte del alcance, pues obviamente si un punto de acceso no llega, pues obviamente vamos a necesitar, pues lo que es, como les dije, repetidores o puntos de extensión y esa parte. La otra parte está la parte de seguridad. Como no es un medio guiado, todo el mundo siempre está recibiendo toda la información. Obviamente, pues existen una parte, a medida que ha ido avanzando esta parte de las redes locales inalámbricas, pues ha ido mejorando esta parte de seguridad, pero pues tengan en cuenta que cuando nosotros utilizamos una red inalámbrica, los datos están llegando a todo el mundo. ¿Listo? Esas ondas electromagnéticas, pues no a todo el mundo, pero pues hasta donde llegue el alcance de nuestro punto de acceso. ¿Listo? Eso pues para que lo tengan en cuenta. Porque obviamente el medio que nosotros utilizamos en este caso, pues el aire. El aire. Y a través del aire, pues obviamente no es que los estemos guiando solamente hacia el punto de acceso, sino que pues obviamente pues va, pues puede ir hacia cualquier otra parte. Y pues si existe gente experta en esta parte en donde, o no sabemos manejarlo bien, nos conectamos sin, por equivocación al punto de acceso que no era, pues obviamente nos pueden estar robando la información. Y finalmente, como les dije, pues la parte del precio. Como les digo, pues en algunos casos, depende del tipo de infraestructura y cómo sea, pues obviamente, pues esto es algo muy variable. Bueno, ¿cuáles son los usos de la red local inalámbrica? El uso más frecuente es como extensión de las redes cableadas, de modo que se da una conexión a un usuario final móvil. Por ejemplo, en los hospitales, para que los datos del paciente sean transmitidos de forma instantánea. En entornos dinámicos se minimiza lo que es la sobrecarga causada por extensiones de redes cableadas, los movimientos de estas u otros cambios instalando red sin cable. ¿Listo? En centros de formación, como universidades y corporaciones, entre otras, se utiliza esta red inalámbrica para tener fácil acceso a la información, intercambiarla e incluso pues también para la parte de aprendizaje. Y pues obviamente en edificios viejos también es más adecuado, pues porque en edificios viejos pues se está rompiendo para tirar un nuevo cableado y eso, pues obviamente eso puede dañar lo que es la estructura del edificio, entonces es mucho mejor si se utiliza estas redes locales inalámbricas, se arma una infraestructura de red local inalámbrica. Bueno, entonces, en esta parte para redes locales inalámbricas encontramos lo que es el estándar IEEE 802.11 y hay que tener en cuenta que las redes inalámbricas, como ustedes ya vieron en su primera actividad, se vienen en diferentes estándares, ¿listo? Y ya sea en función de lo que son las diferentes velocidades de transmisión y también la cobertura. Ustedes vieron por allá que, por ejemplo, las redes de área personal, vieron las redes de área metropolitana, incluso también vieron las redes de área ancha, las WAN. ¿Listo? En este caso, pues nos encontramos en lo que son las redes de área local y pues el estándar es el estándar IEEE 802.11. Para las PAN, por ejemplo, está el 802.15 y para las metropolitanas, pues también hay varias, como el 802.16 o el 802.7 también que se conoció como lo que era el WiMAX. Bueno, entonces, en este estándar de 802.11 se encuentran diferentes familias. ¿Listo? Que son cosas que ustedes pues van a tener que, en esta parte donde ustedes tienen que hacer una parte de la infografía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la familia de 802.11b que utiliza la banda de frecuencia 2.4 GHz con un ancho de banda de 20 MHz, una modulación y una tasa de datos máxima de 11 megabits por segundo. O también, por ejemplo, tenemos la A, 802.11a, que no utiliza la de 2.4, sino la de 5 GHz. Y en este caso, pues obviamente a medida que han ido aumentando, pues la idea es que pues, se pueden utilizar, realizar a tasas más altas, en este caso, pues pues en este caso, pues cambia la modulación, la OFM, cambia la frecuencia y pues se ha logrado pues que llegue hasta los 55 megabits por segundo. Y obviamente pues tenemos ya unas más actuales que son la 802.11n y también la 802.11ac con velocidades mucho mayores, ¿listo? Y obviamente pues las diferencias en lo que tiene que ver con, aparte de las bandas de frecuencia, también la parte de modulación y la parte del ancho de banda. Pero esto es lo que ustedes van a tener que realizar en la parte de lo que es su trabajo en la infografía. Bueno,
Como les comentaba, normalmente estas redes de área local inalámbrica utilizan lo que son las, principalmente utiliza las bandas ISM, que son las bandas industriales, científicas y médicas, ISM por Industrial, Scientific and Medical, ¿listo? Y estas bandas pues comprenden lo que son las frecuencias de 902 a 928 MHz, de 2.4 a 2.5 GHz y de 5.725 a 5.875 GHz. Esas bandas son de uso común y no requieren de licencia para utilizarlas, ¿ya? Que sean de uso común implica que no están protegidas frente a interferencias y que no podemos interferir en aplicaciones con licencia. ¿Qué quiere decir esto? Como les digo, así como por ejemplo la de 2.4 GHz la vamos a utilizar para Wi-Fi, pero pues también los teléfonos inalámbricos también lo utilizan y por eso es que pueden causar interferencia. ¿Listo? Son bandas de uso común, no es que estén solamente protegidas para el uso de Wi-Fi, no. Ahora, tenemos diferentes tipos de configuración de estas redes locales inalámbricas. ¿Listo? Y la primera de ellas es la ad hoc, que también se denomina como redes peer-to-peer, que es par a par. ¿Listo? Estas permiten la conexión directa entre varios nodos sin ninguna gestión específica de la red. Entonces, nosotros podemos ver aquí que, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, no es que exista aquí un punto de acceso, sino que esta es una conexión directamente entre los diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, este dispositivo se conecta con este con este de acá, y bueno, esas son conexiones tipo ad hoc, ¿listo? Y estas las podemos realizar, por ejemplo, entre dos equipos, ya sea entre dos computadores, entre un computador y un teléfono, o un computador y una tablet, bueno, eso se puede realizar aquí. El otro tipo de configuración, y que es el que más común nosotros vemos y utilizamos en nuestras casas, son la parte de infraestructura donde se utilizan lo que son los puntos de acceso. Ustedes normalmente van a encontrarse con este AP, que viene con la parte de lo que son Access Point. AP son los puntos de acceso. ¿Listo? Para tener en cuenta, los puntos de acceso también pueden unirse entre ellos mediante cable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un punto de acceso, acá tenemos otro punto de acceso, ¿ya? Y normalmente pues lo que se pueden funcionar como lo que son repetidores, permitiendo ampliar la distancia entre nodos de la red. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una red cableada en donde tenemos un computador conectado, acá un servidor, acá la salida de internet, pero entonces obviamente también necesitamos comunicar estos dispositivos que están por acá. Entonces para eso conectamos a esta red cableada, conectamos un punto de acceso que nos permite extender nuestra área de cobertura de la red. ¿Listo? Estos son los puntos de acceso y acá están los dispositivos que se conectan a ese punto de acceso. Y existen diferentes dispositivos, ¿listo? Normalmente podemos encontrar lo que son las tarjetas de red, ¿listo? Entonces, por ejemplo, las tarjetas de red, por ejemplo, este es donde, pues obviamente, en los dispositivos, por ejemplo, ya viene integrado dentro de nuestros dispositivos portátiles, o con los smartphones, ¿listo? Entonces en los celulares ya viene integrado, en los portátiles también, o por ejemplo, este se puede utilizar para darle acceso inalámbrico a lo que son los computadores de escritorio, ¿listo? Y pues este también, pero este es a través de conexión USB, ¿listo? Y aparte de eso, los otros dispositivos que utilizamos son los puntos de acceso, ¿listo? Como los routers que encontramos en casa, routers mucho más potentes, porque digamos estos pues no tienen así la parte de tantas antenas, estos ya pues obviamente cuando necesitamos pues mayor cobertura, y pues obviamente los que también se utilizan en lo que son en las calles. Bueno, entonces, cuando hablamos de los puntos de acceso, se pueden tener diferentes configuraciones. Una de ellas es que cuando nosotros instalamos un punto de acceso, puede doblar el rango al cual los dispositivos pueden comunicarse. ¿Listo? Normalmente los puntos de acceso en este caso van a actuar como si fueran repetidores de la red cableada. Y al estar conectado a la red cableada permite que cualquier cliente tenga acceso a los recursos, por ejemplo, de un servidor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una red cableada donde está conectado un servidor. Este dispositivo portátil no lo podemos conectar, no lo conectamos, no lo tenemos conectado directamente a la red cableada porque no alcanza, pero para eso, o pues obviamente le estaremos limitando su movilidad, pero entonces para eso ponemos un punto de acceso para permitirle el acceso de este
dispositivo a este servidor. También tenemos la parte de lo que es el roaming, ¿listo? En este roaming, pues obviamente, ¿qué sucede con los puntos de acceso? Los puntos de acceso pues tienen un rango que es finito, ¿ya? Entonces tienen un alcance máximo. Por ejemplo, puede llegar hasta los 150 metros en lugares cerrados y 300 metros en zonas abiertas. No obstante, en zonas que son muy grandes, va a ser necesario más de un punto de acceso. Normalmente lo que se hace es cubrir el área con celdas que se traslapan entre sí para que de esa forma los clientes puedan moverse sin cortes en el servicio entre los puntos de acceso. Entonces, por ejemplo, en las universidades ustedes ven que se conectan solamente a una red, pero cuando usted a medida que se mueven a través de la universidad, no es que ustedes tengan que cambiar de red, no, siguen conectados a través de la misma red, pero pues para ustedes puede ser que se estén conectando ya a otro punto de acceso. Digamos, ustedes están en un laboratorio y se fueron a la oficina del profesor, y la oficina del profesor está por acá, y pues obviamente aquí ya están conectados a este otro punto de acceso. Se conectan a diferentes puntos de acceso, pero este servicio roaming nos permite que cuando nosotros nos fuimos de aquí hasta allá, nunca perdiéramos el servicio de conexión a esta red inalámbrica. ¿Listo? Sino que lo único que hicimos fue irnos cambiando de punto de acceso, pero siempre estuvimos conectados a la misma red. También existe lo que son los puntos de extensión. ¿Listo? Y estos puntos de extensión, que también, pues, como les dije, también pueden ser como la parte de los repetidores, lo que hacen es aumentar el número de puntos de acceso en la red. Y pues funcionan como puntos de acceso, pero no están conectados a la red cableada. Entonces, por ejemplo, si tenemos sitios a los cuales necesitamos llevar el servicio de red inalámbrica, pero no tenemos cómo tirar cable hasta allá, pues se pueden utilizar esos repetidores, así como yo les decía. Por ejemplo, estamos en nuestra casa, bueno, esta sería una casa muy grande con tantos puntos de acceso, pero digamos que estamos, olviden esta parte de acá, sino está aquí donde tenemos en el estudio tenemos nuestro punto de acceso. El estudio está por allá, digamos, una casa de 3 pisos, el estudio está en el tercer piso y nos vamos al primer piso y no tenemos nada de acceso. Entonces, normalmente, pues lo que se hace es poner entre el primero y el segundo, o donde llegue la señal, coger esta señal que sería un repetidor, para que ésta nos pueda llevar a lo que es a la parte de la red, y así aumentar y no tener que estar tirando más cable o poner otro punto de acceso a través de la cableada, sino que simplemente podemos poner un repetidor. Bueno, bueno, y la otra, una de las últimas configuraciones a considerar, y pues que es uno de los componentes a considerar, es la antena direccional. Y normalmente esta se utiliza como solución para comunicar dos puntos con línea de visión directa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos edificios a 1 kilómetro de distancia, ¿listo? Podemos utilizar esta antena direccional para conectar la red cableada de este edificio mediante un punto de acceso a otro punto de acceso que encuentra este otro edificio. Y de esa forma permitimos una conexión inalámbrica entre estas dos redes. ¿Listo? Y en este caso, obviamente, pues lo que ustedes van a ver es que al tener estas antenas direccionales, nosotros podemos aumentar el rango o el alcance de la distancia de nuestra red local de área, red inalámbrica de área local. Bueno, sigamos con la parte de seguridad. Como les comenté, siempre existen riesgos de seguridad. ¿Listo? Por ejemplo, el acceso no autorizado a la red. Antes, mucho tiempo, cuando no se manejaba mucho lo de seguridad, había siempre las redes inalámbricas estaban muy abiertas. Y pues normalmente había gente que no pagaba el servicio, pero lo que hacía era coger su carro y comenzar a manejar alrededor de las calles hasta donde encontrara una red que estuviera abierta. Y eso es lo que llama el guard drive. ¿Listo? Eso también es importante porque, como les digo, si alguien tiene acceso a nuestra red inalámbrica, si no lo tenemos con seguridad y alguien puede conectarse, pues obviamente si nosotros estamos realizando transacciones bancarias y eso, pues obviamente eso es peligroso porque él puede comenzar a ver esa información y podría robarnos esa información. Otras son los ataques de fuerza bruta sobre el SSID. SSID es normalmente lo que le decimos el nombre de la red, pero pues el verdadero nombre del SSID es Server Set ID. ¿Listo? Pero en este caso lo que normalmente es el nombre de la red. Esto es como nosotros identificamos esa red. Y pues normalmente el ataque de fuerza bruta es comenzar a siempre a probar diferentes contraseñas
sobre ese router, perdón, sobre esa red, hasta el momento en que uno pueda ver cuál es esa contraseña y poderse conectar y por eso puede robar los datos. Por eso a veces recomiendan estar cambiando constantemente, pues digamos, por lo menos una vez al año o algo así, el SSID. O incluso pues a veces no dejarlo conectado todo el tiempo el router, porque pues en ese momento es cuando la gente aprovecha y siempre lo mantiene eso conectado, mientras que si yo lo desconecto, pues obviamente pues le voy a dañar esa parte de esos ataques de fuerza bruta. Y bueno, la parte de identificación del SSID en el tráfico recibido y lo que es el cracking esta seguridad. Esta era la primera, una de las primeras, uno de los primeros protocolos de seguridad de las redes Wi-Fi, que es web, que es el Wire Equivalency Privacy. ¿Y qué pasa? Que este web era muy fácil de craquear. ¿Ya? Alguien podía craquear ese web en minutos e incluso segundos. ¿Listo? Entonces, ya actualmente, una red que esté funcionando con web, una red inalámbrica con web, es muy raro verlo. Todavía hay algunos que lo hacen y por desconocimiento mucha gente no lo hace. ¿Ya? Y obviamente, pues eso es porque también, digamos, instalaciones antiguas que, digamos, alguien lo hizo con Claro hace mucho tiempo, nunca ha cambiado, nunca ha actualizado, y pues obviamente ellos no van a estar pendientes de que no tengan actualizado el web, y en ese caso eso es peligroso. Entonces ya el web no hay que utilizarlo. Por eso, ustedes pues se les hizo esa parte de ese análisis también de la red, para que ustedes vieran también qué tipo de protocolo de seguridad está utilizando su red, y pues actualmente ya el que se utiliza es el WPA2, que es posible craquearlo, pero como les digo, para eso se necesita hacer un ataque de fuerza bruta, en donde uno necesita un diccionario y probar muchas contraseñas. Por eso también las contraseñas no es bueno que solamente sean números, ni solamente letras, sino una combinación entre números, letras y símbolos. Y así obviamente se vuelve más difícil que puedan hacer un ataque de fuerza bruta a nuestra red. Y otros riesgos de seguridad que tienen que ver con los errores de configuración. ¿Listo? Eh, por ejemplo, pues digamos que no hayamos configurado bien nuestra red y lo hayamos puesto, no hayamos habilitado lo de que se solicite la contraseña. La parte de que no se requiera lo del SSID. Otro, lo de que la comunidad del SNMP sea establecida por defecto como public. SNMP tiene un protocolo de gestión de redes simple, es Simple Network Management Protocol, ¿listo? Y si lo establecemos, que si viene establecido por defecto como public, pues obviamente eso también es otro riesgo de seguridad. Normalmente ahorita pues eh, ya uno normalmente no tiene acceso adentro del router, pero pues obviamente ya los nuevos routers que ponen ya vienen con esta parte de los proveedores de servicio de internet, pues normalmente ya lo tienen pues todo puesto para que no esté por defecto en esta parte así, como público. Otro de los errores de configuración tiene que ver con que las interfaces de administración de dispositivos no utilicen un control de acceso. ¿Ya? Normalmente, uno que puede, eso pues no es muy utilizado y pues también uno lo puede hacer. Eso es lo que se llama con lo que son las listas blancas y las listas negras. Entonces, por ejemplo, en las listas blancas, ¿qué quiere decir? Que yo utilizo lo que es por ejemplo, la dirección física de mi equipo, la MAC, y pues obviamente solamente acepto que los dispositivos con esa dirección, con una dirección física que esté en mi lista blanca, se puedan conectar. Obviamente eso es algo tedioso cuando, por ejemplo, llega alguien de afuera y me dice, dame tu Wi-Fi, entonces me toca decir, no, pues espérame, yo voy allá, configuro, dame tu dirección física, la pongo allá y eso, y pues se vuelve un poco tedioso y por eso a veces no es muy utilizado. Pero cuando estamos en un entorno de seguridad donde se manejan datos muy sensitivos y que pues una filtración de esos datos puede ser muy peligrosa, ahí sí es casi obligatorio hacer eso. Y esto lo que son las listas blancas. Y obviamente, pues, lo otro es que el SSID pues, se queda almacenado de forma insegura en los clientes. Bueno, ¿qué mecanismos de seguridad existen? Pues para proteger esta parte de lo que son las redes locales inalámbricas, pues tenemos lo que
Pues una parte es proteger las comunicaciones de los clientes. Para eso podemos establecer lo que son las redes privadas virtuales o VPNs sobre el canal para que obviamente la información de los clientes viaje a través de estas redes privadas. La instalación de lo que son los cortafuegos o firewalls, que son personales, o también las soluciones de antivirus. Lo otro es efectuar periódicamente un análisis de vulnerabilidades y, como les digo, una de las cosas es estar modificando, pueden modificar el SSID o la contraseña de sus redes locales inalámbricas de forma periódica. ¿Listo? Y el otro, pues obviamente emplear tecnología 802.11 de la familia G, y pues obviamente entre ellos encontramos lo que es el protocolo de seguridad, como les digo, el WPA2. WPA viene de Wi-Fi Protected Access y es el 2, pues de la versión 2, y pues obviamente es el que utilizan algoritmos de cifrado que son mucho más seguros que el web. ¿Listo? Y pues obviamente si tenemos servidores de autenticación, pues obviamente lo que están esos protocolos como LDAP y Radius. Bueno, vamos con la última parte, con lo que tiene que ver con la ganancia. Y tenemos en la ganancia, pues obviamente una parte importante son las antenas. Y tenemos diferentes tipos de antenas. Tenemos antenas que son direccionales, como la de tipo rejilla, plato, Yagi. Y tenemos bueno, aquí voy, perdón, tenemos las de rejilla, las de plato, las de Yagi, las omnidireccionales y también las sectoriales. ¿Listo? En una red inalámbrica es de suma importancia la correcta selección de las antenas. ¿Por qué? Porque dependiendo hacia donde yo quiera poner el servicio, hacia donde yo quiera direccionar, yo voy a poner, pues, esa antena. Normalmente nosotros en nuestras casas, pues, obviamente siempre tenemos las omnidireccionales, ¿listo? Que, pues, están siempre yendo de una forma como circular, van hacia todas las partes. Pero normalmente, por ejemplo, en instalaciones como en edificios y eso, se utilizan también las que son las direccionales o las sectoriales, es decir, que ellas direccionan las ondas electromagnéticas en un sentido específico, en un patrón específico. ¿Para qué esto? Porque obviamente nosotros podemos lograr lo que es la ganancia de la antena, ¿listo? Y la ganancia de una antena es el aumento de la potencia radiada o recibida por una antena en una dirección determinada comparada con la potencia radiada en la misma dirección por una antena estándar. Y esta se mide en lo que son decibeles. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el patrón de una antena omnidireccional, ¿listo? Y acá tenemos una direccionada, en donde acá tenemos el patrón de referencia y este ya es el patrón de la antena. ¿Listo? Y obviamente hacemos la comparación de este de aquí con esta otra de acá, y pues esta ganancia aquí de más, o sea, esto que nos está dando de más en cuanto al alcance, ¿sí? No, y en cuanto a la parte de potencia, pues obviamente la potencia pues también se transmite en lo que se define lo que también es el alcance, pues es lo que se mide como ganancia en decibeles. Algunos ejemplos de ganancias tienen que ver con lo que, por ejemplo, es lo que la regla de los 3 decibeles. ¿Listo? Entonces, normalmente por cada 3 decibeles de ganancia, incrementamos la potencia por 2. Entonces, por ejemplo, obviamente, si tenemos 0 decibeles de ganancia, pues si tenemos 200 milivatios de potencia, pues obviamente con 0 decibeles de ganancia, pues sería el mismo, 200 milivatios. Si tenemos 3 decibeles, multiplicamos esos 200 milivatios por 2, que ya nos daría 400 milivatios. Si tenemos 6 decibeles, multiplicamos esos 200 por 4, o lo que sería lo mismo, multiplicar el anterior, 400 milivatios, por 2. Así, a cada 3 decibeles multiplicamos por 2 la ganancia en potencia. Y finalmente, como les digo, un recordatorio de lo que era la pérdida en el espacio libre, ¿ya? De Free Space Loss, de FSL, y que se los presenté la anterior vez, lo que tienen que ver con las reglas básicas para las redes inalámbricas a 2.4 GHz, y que ustedes tienen que hacer un cálculo muy sencillo aquí en esta actividad. Recuerden que se pierden 100 decibeles en el primer kilómetro, ¿listo? Y cada vez que se duplica la distancia, la potencia se reduce en 6 decibeles. Por lo tanto, un enlace de 2 kilómetros tiene una pérdida de 106 decibeles y un enlace de 4 kilómetros tiene una pérdida de 112 decibeles. ¿Listo?
Bueno, entonces, con eso terminamos la webconferencia de hoy. No sé si tengan alguna duda o si no, pues a medida que ustedes vayan avanzando en sus trabajos y vayan haciendo aportes, realizaré la reglamentación y pues a medida si tienen alguna inquietud durante sus trabajos, pues no duden en realizarla en el foro. ¿Listo? Que en este momento acabo de recordar que no he creado el foro, entonces voy a hacerlo ahora mismo después de esta webconferencia. Listo, entonces, ¿alguna pregunta? Ok, señor tutor. No, pues entendido lo del tema. Estaba a ver aquí con el programa de Ulink, Ok, de Airlink, cuadrándolo de esto. Pero entonces tenía la duda. La antena que uno quiera escoger es la que uno puede usar, ¿cierto? No, no importa cuál la tipo de que, antena uno escoja. claro, o sea, por eso ustedes tienen que escoger y pues hacen los aportes y después de que, digamos, ustedes ven, así comparan con el resto de compañeros y podrían ver cuál es la que mejor funciona. ¿Listo? Ah, Recuerden ok, que tienen listo. que ver las Entonces, coordenadas de los edificios que quieren conectar. ¿Listo? Y con eso, pues también eso les va pues a dar lo de distancia, potencia y eso. no sé si pueda compartir pantalla. ¿Será que yo puedo compartir pantalla? No. Sí, claro. Déjame, yo dejo acá de Para ahí miro. compartir y listo. Ahí puedes compartir pantalla. Esto, espera, acá. Esto. Ok, ¿sí se está viendo? Sí. Sí, Sí está la imagen del violín, sí. sí, espérame, yo le hago un pin aquí para poderlo ver. Ajá, listo. Listo, entonces aquí esto es lo que yo tenía pues ya como adelantado. Ujú. Entonces acá está la sede de José Acevedo y Gómez y acá está la sede de José Celestino Muitis. Ok, Entonces están las dos sedes de acá, UNAT, José Acevedo y Gómez. Y aquí está, acá, esta es la de Celestino Mutis. ok. Listo. Acá tengo, yo escogí estas dos antenas, la PowerBeam 5AC Gen 2 de esto, y esta es la que mejor potencia me da porque me da menos 38 decibeles a la distancia de 1.86 kilómetros. Pues no sé si hay que hacer algo más o así ya quedaría. Bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta es, Sí, pues señor. obviamente, pues queda un poco difícil ver, pues digamos, cuál sería, si hay cuánto hay, perdón, obstáculos en el camino, si hay o no hay, ¿cierto? Pues, Que pues de claro, en ese acuerdo a caso, acá, claro, en ese caso estamos o sea, viendo pues cómo sería, pero pues, claro, porque también depende de eso, pues digamos, cuál sería la altura, porque yo creo, no creo que en este caso tenga en cuenta, en ese caso, la altura de los edificios, ¿no? Obviamente, pues en este caso, como por ejemplo, pues obviamente sería muy difícil verlo, pero pues es algo que hay que tener en cuenta también, pues no para que lo hagan aquí, sino pues para que lo tengan en cuenta, digamos, cuando ustedes vayan a hacer los comentarios ahí y eso, lo puedan poner ahí para que ustedes también hagan el trabajo sí. mental de cómo se necesitaría ver, por ejemplo, si hay un edificio grande, qué tan alto tendría que poner la antena o algo así, ¿no? Pues para que hagan los comentarios ahí. Ajá. Y acá yo la hice en Google Pro, Google Air Pro. Ujú. Entonces acá también está esta está más aterrizada a la realidad de la altura, Ok. de aquí de la sede, que es entre esta y esta. Ahí me estás mostrando algo porque Entonces yo no estoy estuve viendo mirando nada. ahí. Yo no estoy ¿No viendo estás nada. viendo nada? Ah, espera un momentico. No, yo creo que solamente me Espera un compartiste momentico. esta pestaña. Solo compartí esa. Es que como tengo dos pantallas. Mm, Listo, aquí, ya. Esta es la parte de Google Pro, ok. del Google Earth. Ujú, Pues pues estuve mirando eso de la parte de los edificios, estuve mirando aquí en esta línea, ujú. pues no se ve así como mucho.
Y esta es de aquí, de Donat de José Acevedo Gómez hasta José Celestino Music. Ujú. Entonces, y esta sí es más aterrizada a la realidad de la dirección, mira. Ah, bueno. Entonces aquí prácticamente, porque esta sí es con Google Earth, que es más cercana a la realidad. Entonces, pues yo puedo adjuntar estas dos pantallas, ¿cierto? La Sí, de, la de Google Earth y la del U-Link. sí, ¿Sí? claro. Sí, claro. Ok. Ok, listo. Listo, profe. No, eso era la pregunta. Entonces ya lo puedo dejar así y hacer los aportes. Sí, señor. Listo. Listo, Vale, señor listo. tutor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por asistir. Espérame, yo detengo ya la grabación.